¿Cuál es la doctrina que está de fondo? A eso se le llama la DSI. DSI, doctrina social de la Iglesia. DSI, más conocida pues así por las iniciales, DSI. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, es como la enseñanza que sacara de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, y sacara también de los documentos de la Iglesia, como este que le aparecida, que es el documento de los obispos, allá en Brasil de hace 2 años, reunidos todos los obispos, representados los obispos de América Latina, sacaron este documento. También otro documento que último, firmado por su santidad Benedicto XVI, justamente hace 2 años, y que la comenzamos a estudiar con, creo yo, todos los 3 ministerios de la parroquia, la Caritas in Veritate, que es una encíclica, es una carta, eso es lo que quiere decir encíclica, una carta sobre la DSI, doctrina social de la Iglesia, para ahorita, para nuestro mundo. Entonces yo creo que a todos nos interesa ponernos al día. Quiero simplemente actualizar. Cuando hay alguna problemática nacional, los obispos, por ejemplo, aquí tengo yo en un editorial de Diario Tiempo, del 21 de febrero pasado, ¿sí?, un artículo editorial que se llama Determinación Eclesial. ¿Qué es esto? Lo que los obispos de Honduras acaban de decir en febrero pasado sobre la situación nacional. La pregunta que siempre se hace a la Iglesia, y sobre todo los que no comprenden a la Iglesia, es ¿por qué la Iglesia se mete donde no cabe? ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar sobre el tema reforma agraria? ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar sobre el tema impuestos? ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar de la empresa privada? ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar sobre el tema educación, sobre el tema salud, sobre el tema, partidos políticos, cuando hay elecciones? ¿Por qué la Iglesia dice una palabra? ¿Por qué? Entonces los obispos aquí tienen una palabra que salió hasta en un editorial del Diario Tiempo. ¿Tiene derecho la Iglesia a hacerlo? ¿O es que mete sus narices donde no debe? Generalmente los enemigos de la Iglesia han dicho esto segundo que expresar, que la Iglesia se mete donde no debe. Y cuando dicen la Iglesia se refieren a nosotros los frailes, a los curas y a los obispos. De ahí ni siquiera lo mencionan a ustedes. Y todos ustedes y yo somos la Iglesia. Pero cuando nosotros no sabemos qué dice la Iglesia a través de sus documentos, entonces por ignorancia le tiramos toda la carga a los padres y a los obispos. Y entonces después los responsabilizamos a ellos. Y es más, hasta los culpamos a ellos de decir una palabra. Y nos extraña, aún a nosotros mismos los católicos, de que digan una palabra. Por ejemplo, ahorita está la problemática de los maestros. El señor cardenal salió en Diario Tiempo de hace una semana dando algunas declaraciones. Las reacciones curiosas, yo recibí hasta por correo electrónico reacciones de grupos diversos del país sobre la intervención del señor cardenal a propósito del bombardeo sufrido por el magisterio. En la protesta que hubo en Tegucigalpa, me parece que fue. Entonces el cardenal dio una palabra. Habrá reacciones de eso, increíbles, de distintos ángulos, ¿verdad? ¿Tiene la Iglesia el deber por su misión de decir una palabra? Esto
Este es el Papa Benedicto XVI. Y este documentito tan pequeñito es pura DSI, Doctrina Social de la Iglesia. Hombre, para el tiempo que tenemos es muy corto, muy breve, pero yo les voy a dejar algunos principios de doctrina social de la Iglesia que le ayudan a la misma Iglesia a decir una palabra, y no solo a hablar, sino a meterse, a ver qué hacer. El Papa todos los domingos, cuando puede, sale en la ventana ya del Vaticano, de sus aposentos privados, y le dice a todo el mundo a través de la oración del Ángelus a las 12 del mediodía un mensajito, y a veces en ese mensajito va doctrina social de la Iglesia, una petición por tal país, una súplica en tal situación, un criterio sobre la guerra ahorita en Afganistán, en Irak. El mismo Papa que ahora va a ser beatificado, Juan Pablo II, le dijo claramente a Bush: usted va a ser el responsable de lo que le pase al mundo. El Papa Juan Pablo II dijo, por ejemplo, en aquel momento: se comienza fácil una guerra, pero nunca se sabe cómo va a terminar y cuáles van a ser las consecuencias. Eso está basado en principios de DSI. El Papa lo hizo porque es misión nuestra abrir la Biblia y ver qué dice a través de la Biblia Dios, cómo actuaría Dios en una circunstancia. Miren, situaciones como las que tenemos nosotros también las tuvieron los pueblos muy antiguos. Palestina, el Líbano, Siria, Egipto, Babilonia, todos esos pueblos tuvieron sus guerras, sus pleitos, todos sus conflictos, y los profetas dijeron una palabra. Entonces en la Biblia misma está cómo Dios, a través de sus mensajeros, y ustedes son mensajeros del ministerio social de la parroquia, yo como fraile, como sacerdote, más que responsable de no solo enseñar la DSI, sino de trabajar también con ustedes, con los laicos, para que digamos algo a la gente y para que hagamos algo en favor de la gente. Les voy a poner un ejemplo. Hace poquito aquí en la pizarra estaban dos actividades, sencillitas. Un almuerzo para los muchachos de Betel, que ellos van a hacer el Vía Crucis en las calles de Ocotepeque, y después, hombre, tienen que hidratarse, tomar un poco de agua y además comer alguna cosita. Ustedes van a ayudar a través de las comunidades eclesiales de base a que ese almuercito se les dé. Parece una cosa sencilla, pero eso tiene cola, porque el Vía Crucis de los muchachos en las calles de Ocotepeque, que ya tiene años de estarse haciendo, toca conciencias. ¿No es verdad? Y toca conciencias dentro de una realidad de Ocotepeque. Y los que leen las estaciones en las esquinas tocan problemas de Ocotepeque y de Honduras. Y es una oportunidad que tenemos en el Vía Crucis, de denunciar el pecado, de denunciar la injusticia, de dar una palabra, una luz. Y por eso es que ese Vía Crucis diocesano, que es la otra actividad que estaba aquí en la pizarra, el propio Viernes de Dolores, es impactante. A nivel del país lo han pedido. Ustedes saben que el Vía Crucis de la diócesis de Santa Rosa de Copán ya lo pidieron las demás diócesis para hacerlo también ellas allá en su diócesis. ¿Y se lo pidieron a quién? A la diócesis de Santa Rosa de Copán. Y aunque ya este que es como el octavo Vía Crucis diocesano, es decir, hace 8 años se está haciendo, y las primeras 2 veces nos montaron duro
hasta algunas autoridades de la propia iglesia no estaban contentas de que la diócesis de Santa Rosa de Copán hiciera ese Vía Crucis. Hubo gente que se paró aquí en la iglesia de Cotepeque y se salió cuando hubo algún comunicado de la iglesia en los tiempos difíciles del golpe de Estado. Pero aunque tengamos guerra en contra, la iglesia tiene el deber desde la Biblia y desde los documentos de la iglesia de decir una palabra. Y ese Vía Crucis diocesano, el propio Viernes de Dolores de Santa Rosa, el 15 de abril, ¿va a ver usted? Allí llegan los medios de comunicación, llega la televisión, llega la prensa, llegan todos los diarios. Y aunque sea una cosita, sacan al día siguiente. ¿Qué dijeron en Santa Rosa de Copán sobre la realidad del país? Y ya lo mandaron. El texto ya está hecho y ya lo mandaron a todas las diócesis. Porque en las otras diócesis, después de que al inicio no les gustaba mucho, ahora se dan cuenta que la iglesia, si no habla, comete pecado y omisión. Es decir, si la iglesia no dice algo, echón y consentidor, ¿qué dice la gente? Pena igual. Y el que cae, otorga. ¿Quiere usted ser cómplice del pecado social? No. Entonces abra la boca. Entonces diga algo. Entonces apoye. Entonces vaya a cortar limones para sacarle el jugo y hacerle la limonada a los muchachos de Betel. Con eso se colabora. Al menos con eso se colabora. Entonces vaya a comprar esos camarones, extraiga la contribución de las comunidades, porque los muchachos de Betel van a hacer algo que siempre nos gusta y nos toca el corazón, y se denuncia el pecado de Cotepeque. ¿Se recuerdan cuando yo estaba aquí? Ahí justo estaban los tribunales de justicia. ¿Se recuerdan dónde estaban? Y ahí justo denuncié yo la gran injusticia de Cotepeque, los tribunales corruptos, los jueces vendidos, los abogados pisteros. Allí lo denuncié. Me cayó encima al día siguiente un cierto comunicador social que había aquí en Cotepeque. ¿Se recuerdan ustedes? Me dio parejo, me dio duro. Yo me quedé callado. Durante la semana salió el diario Tiempo. Todo lo que yo había denunciado aquí salió el diario Tiempo. La iglesia tiene o no el deber de hablar en nombre de Dios. Tiene el deber. Y entonces les doy el primer principio. Los que trajeron Biblia, abran su Biblia y apuntemos ahí. Apuntemos ahí. Vayamos a buscar, así como en un primer número, el fundamento bíblico. Fundamento bíblico de lo que estoy diciendo yo aquí. Está en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, sobre todo hasta los versículos, digamos hasta el versículo hasta el versículo 10, del 1 al 10. Como es también para el canal, y saludamos a nuestros televidentes y a todo el personal del canal de Fundación San José. Esta formación grabada les va a servir. Importante. Entonces usted en su casa busque su Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y dice así. Ya estamos todos más o menos, lo seguimos. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb, al Sinaí. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero que no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás
es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, y aquí está el versículo 7. El versículo 7 del 7, pongo un asterisco aquí para decir, este versículo del 7 hasta el 8 son los versículos que nos dicen a nosotros: si Dios hizo esto, ¿por qué yo soy un manco, un choco y un mudo ante lo que pasa? Mire lo que hizo Dios. Claramente he visto, dice el Señor, cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Digámoslo juntos, por favor. Claramente he visto cómo sufre mi gente que está en Egipto. He visto. Segundo, los he oído quejarse por culpa de sus capataces. Los he oído quejarse. Díganlo juntos. Los he oído quejarse. Entonces, ya no solamente he visto, he oído. Dos acciones del Señor. Y sé muy bien lo que sufre. Sé muy bien. Conoce. Entonces, no es un Dios apartado. No es un Dios choco que no ve. No es un Dios sordo que no oye. No es un Dios tonto que no entiende. Sé muy bien lo que sufre. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios que se mete. Si aquel estaba ahí con las cabras, con las ovejas, no se pensó nunca que Dios se le iba a aparecer en la salsa a Moisés. Es Dios que sale al encuentro. Es Dios que se mete. Y sigue el texto. Por eso, dice el Señor, he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Entonces todavía usa dos verbos en movimiento. Por eso he bajado. Díganmelo todos. Por eso he bajado. Para salvarlos del poder de los egipcios. Díganme. Para salvarlos del poder de los egipcios. Y luego el otro verbo. Voy a sacarlos de ese país. Voy a sacarlos de ese país. Y llevarlos a una tierra grande y buena. Ahora yo les pongo los verbos que usa el Señor. Primer verbo, he visto. Segundo, he oído. Tercero, sé muy bien. Sé muy bien lo que sufre mi pueblo. 4. El 4 es por eso he bajado. Gracias. Por eso, aquí está el verbo, he bajado. Es decir, del cielo yo me bajo. Por eso he bajado. Para salvarlos. Entonces, he bajado para salvarlos. Usa el verbo salvar. Para salvarlos. Y el último que usa, para sacarlos del poder de los egipcios. Para sacarlos. Sacarlos del poder de los egipcios. De los egipcios. Ahora, díganme ustedes si ese no es un Dios comprometido. ¿Acaso no estaba tranquilito Dios allá en el cielo? Otro dijera, ¿qué le importaba a Dios que Israel estuviera sufriendo por los capataces de Egipto? Al contrario, he visto. Repitamos todos los verbos. He visto, he oído, sé muy bien, por eso he bajado para salvarlos, para sacarlos del poder de los egipcios. Entonces, este es un Dios, aquí, un Dios comprometido. Un Dios comprometido. Dios, a mí que no me venga ninguno, ya sea político,
diputado, gobernador, presidente, magistrado, abogado, que no me venga a decir: ¿y usted, cura, por qué se mete en lo que no le importa? ¿Cómo que no me va a importar? Si a Dios le importa, a mí me importa. ¿Ya me entiende? Y aunque no le guste, ¿le gustó al faraón lo que hizo Dios? ¿Le gustó? No. El faraón se resistió. ¿Y porque se resistió, qué hizo Dios? ¿Mandó cuántas plagas? 10 plagas. Iba poco a poco viendo si le torcía el brazo al faraón, porque Dios quería sacar a su pueblo de ahí. Dios estaba viendo cómo sufría su pueblo. Mi pueblo sufre, dice el Señor, y no se queda de brazos cruzados. Entonces pregunta la iglesia: ¿nosotros podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación de injusticia, de sufrimiento, de fracaso, de dolor del pueblo de Dios? No. Y el que se queda de brazos cruzados no es un cristiano práctico. Será cristiano de nombre, pero no cristiano práctico. Y entonces, ¿de qué sirve el bautismo si no agarramos la realidad de nuestro mundo y tratamos de ver qué hacemos? Por eso la iglesia tiene los 3 ministerios que nos dan el bautismo: el ministerio profético, para hablar en nombre de Dios; el ministerio litúrgico, para ofrecer oraciones a Dios y culto agradable a Dios; y el ministerio social, para ver qué hacemos, aunque sea fresco y arroz con camarones para los de hotel. ¿Entienden ustedes? Y aunque sea una excursión para ir a participar en el Vía Crucis, ya es algo participar, y llegan miles de gente. Yo me recuerdo una vez que eran 8,000 personas en Santa Rosa, y les encanta el Vía Crucis porque se dice la verdad aunque les duela. A los que siempre les tiene que doler, a ese grupo encerrado que hay en el país y que no suelta el poder y que no mira por la pobrería y que siempre nos promete y no cumple. Ya llevamos años, ya estamos cansados y hartos de esa situación. Pero aunque no les guste, ahí va la palabra de Dios y la palabra de la iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pregunta. A veces nos volvemos cristianos egoístas, ¿verdad? Porque como si yo tengo que comer, si yo tengo mi techo donde vivir, pues así estoy bien y no me pongo en los zapatos de aquel que está necesitado, por lo menos, por ejemplo, ahorita con los maestros, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro trabajo, ellos que vean cómo le hacen. Entonces, ese es el problema, que nos volvemos unos cristianos egoístas. Tristemente no apoyamos realmente al que necesita, pues, porque como estamos bien, estamos tranquilos. Eso es un peligro. Sí. Moisés pudo haber dicho: ¿y a mí qué me están metiendo en eso? Sí. ¿Moisés se fue o se metió? Se metió. Toma esa vara, le dijo el texto más adelante: toma esa vara, y con esa vara vas a hacer maravillas. El domingo, ayer, en la lectura antes de ayer, tiene sed el pueblo en el desierto. ¿Y qué es lo que le dice? La vara con que dividiste el mar de Egipto, tómala y golpea la peña y tendrás agua. Dios se mete. Algunos se meten, otros no se meten, otros protestan. Le pasó a Moisés igual en el desierto. Unos le apoyaron y otros se le opusieron. Y entonces Moisés tiene que estar siempre hablando con Dios. Mira a tu pueblo, ayuda a tu pueblo. Y Dios desde ahí comenzó a hacer esa alianza con su pueblo. Entonces la iglesia que ahora esperamos es una iglesia que se meta, que se encarne. Pero miren hasta dónde llega Dios. Esto fue Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pero esto mismo lo vemos después en el Nuevo Testamento. ¿A través de quién? Aquí no veo yo el crucifijo. Ah, no, sí está.
Mira hasta dónde se metió Dios con nosotros. Que se hizo hombre, uno de nosotros, uno como usted, con bigote y con barba como yo, que comió con la gente, se fue a las aldeas, estuvo con los pobres, se metió con los enfermos, ¿sí o no? Curaba a los leprosos, a los cieguitos, a los cojos, les hablaba la buena noticia, la gente lo buscaba por multitudes, quizá porque les daba de comer y los curaba, pero también les enseñaba. Y le gustaba a la gente como le enseñaba. Se hizo hombre. Se hizo hombre. Se metió en medio de nosotros. Y dice el apóstol San Juan, dice, vino entre nosotros y aquí es Jesús. Y ahora se lo pide a la iglesia. Y la iglesia también tiene que ver lo que está pasando. Tiene que oír lo que está pasando, tiene que saber muy bien qué es lo que está pasando. Por lo tanto, los noticieros, los comentarios, los programas de la radio, de la televisión católica, qué es lo que está pasando. Usted no puede ponerse un tapón en los oídos y nada más taparse los ojos para no ver. Eso es el avestruz. La iglesia tiene también que bajar donde está la pobrería y meterse con la pobrería, como lo hizo Jesús. La iglesia también tiene que sacar a la gente humilde del poder de los que ahora son egipcios. ¿Quiénes son ahora los egipcios? ¿Quiénes son ahora los faraones? ¿Quiénes son los faraones ahora? Ya llevamos años, ¿no es verdad?, en este Ocotepeque. Un diputado tras otro, inútiles, incompetentes, no se meten con la gente, solo piden el voto, se requisieron ellos mismos, hicieron sus empresas y negocios, y la gente pobre, salud le dejó. Uno tras otro, ¿no es verdad, mis hermanos? Sí. Y de familia a familia, de una familia a otra familia. Eso solo en el Ocotepeque, no digamos en otros lugares de Honduras. Entonces, ¿quién queda como garante, como esa voz que clama, que habla por la gente? Tiene que ser la iglesia. ¿Quién tiene que ser? ¿Y quién es la iglesia? ¿Solo los trae Joel? Todos. Yo también y ustedes también. Por eso qué bonito cuando hay dificultades así y una diócesis habla. Bonito que ahora en el Vía Crucis diocesano, 2 de las estaciones le tocan a la vicaría de Ocotepeque hablar por la radio, por los medios de comunicación. Ese Vía Crucis se transmite por toda la cadena de radios católicas. Y ahí va a salir la voz de Ocotepeque. A saber quiénes de los hermanos son los encargados. Pero tienen una estación y denuncian una de las situaciones del país y hacen una propuesta. No solo se denuncia, sino que se propone. Ahora, con este fundamento, yo quiero pasar ahora, a efectos también de la enseñanza en la televisión, a mencionar algunos principios de doctrina social de la iglesia, que sería el segundo puntito. Volvamos a decir esto en coro para la gente de la televisión. He visto, se bien, por eso he bajado para sacarlos del poder de los egipcios. Ese es Dios, el mismo Dios. No tenemos un Dios miedoso, no tenemos un Dios cómodo, un Dios bien metido con nosotros. Ahora el segundo puntito, y qué bonito que Jesús, que Dios se hizo uno de nosotros en Jesús y que nació en Belén. Lo acabamos de celebrar en Navidad. Nació en Belén, anduvo descalcito, se metió entre la gente humilde, no tenía dónde reclinar la cabeza. La gente que lo acompañaba eran los pobres, los enfermos, los humildes, los leprosos, los cojos, los chocos, la gente verdaderamente necesitada. Él, y mire dónde terminó. Los poderosos, los faraones de su tiempo lo mataron,
pero resucitó. Y le dejó a la iglesia el mismo encargo. Ahora sigan ustedes. Ya les enseñé. Ahora sigan ustedes. Entonces yo, desde esa base, ahora vamos a un segundo punto. Los principios. Cuando hablamos de principios de doctrina social de la iglesia, yo quiero mencionar los más importantes, porque pueden haber varios. Sin embargo, aún la lista que tengo se me hace muy larga para esta noche. Pero podría dar al menos el enunciado, y si hay que desarrollarlo mejor en una segunda, vengo en mayo y volvemos en mayo a retomarlo. Vemos cómo ha reaccionado el pueblo de Dios también a través de la televisión y a través de la radio. Primer principio, número 1. La iglesia, con su doctrina social de la iglesia, lo dice el Santo Padre, le da un primado, un primer lugar, primado de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de la persona humana. Y entonces la iglesia siempre, en cualquier situación, lo que va a buscar es defender, ¿qué cosa? La dignidad ¿de quién? De la persona humana. ¿Y quién es la persona humana? ¿Quién es la persona? Yo, tú, nosotros, todos. Entonces la iglesia siempre, miren, siempre, en cualquier texto, va a defender la dignidad de toda persona humana. No solo de la persona humana en general, sino de toda persona humana. Toda persona humana. Toda persona. De todos y cada uno. Todos y cada uno son personas humanas. Y entonces por eso la iglesia, vean las aplicaciones de la doctrina social de la iglesia, solo con este primer principio. Por eso la iglesia va contra el aborto. Aquí los diputados desde hace varios años han estado queriendo despenalizar el aborto. Es decir, de quitarle todo castigo. Y lavándose las manos para que las mujeres aborten cuando quieran y no hay problema. No habría ningún castigo penal. Cuando andan politiqueando, ahí sí dicen, y lo vimos en la campaña pasada, hasta hablaron del humanismo cristiano del cual habla esta carta del Papa. Sacaron el humanismo cristiano, es decir, están utilizando palabras del Papa Benedicto XVI para hacer campaña política a los muy sinvergüenzas. Pero al momento de defender el primado de la persona humana, y les voy a dar ejemplos. Por eso la iglesia siempre va a hablar en contra, por ejemplo, de la tortura. Nadie puede torturar a otra persona, porque esa persona es persona humana, no es animal. Por eso a la policía se le pide no garrotear. Por eso en los tiempos de los años 80 la iglesia sufrió persecución, porque la iglesia denunciaba a una policía secreta que era el famoso DIL de antes, que tenía cárceles escondidas en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y cementerios clandestinos. Y ahí se han encontrado los esqueletos de gente asesinada. Nadie puede asesinar a nadie. Nadie le puede poner la capucha a otra persona. Nadie puede secuestrar a otra persona. Nadie puede extorsionar a otra persona, sacar dinero por eso. Y aquel que lo haga está contra la dignidad de la persona humana. ¿Y por qué nosotros como iglesia defendemos la dignidad de la persona humana? ¿Por qué? Porque Dios hizo a cada ser humano a imagen y semejanza de Dios. Denle un aplauso a Dios. A imagen. Y entonces no somos un chucho, no somos un perro, no somos un sapo, no somos una piedra, somos imagen y semejanza de Dios. Es por eso que lo defendemos, imagen y semejanza de Dios.
Y por eso es que la iglesia, el primer principio que va a proclamar es: toda persona humana merece respeto. Y por lo tanto usted no puede amenazar a nadie. Y por lo tanto usted no puede insultar a nadie. Y por lo tanto usted no se puede burlar de nadie. Porque si usted amenaza a una persona, amenaza a Dios. Si usted se burla de una persona, se burla de Dios. Si usted golpea a una persona, golpea a Dios. Si usted tortura a una persona, tortura a Dios. Si usted mata a una persona, está matando a Dios. ¿Se dan cuenta ahora? Entonces, cuando la iglesia lo proclama así con toda claridad y valentía, es porque somos imagen y semejanza de Dios. Y yo he dicho, no somos un chucho, y hasta los chuchitos tenemos que tratarlos bien. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Criaturas de Dios, creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Y ni siquiera podemos nosotros tampoco hacerle daño a los animalitos. Cuando los niños se confiesan: padre, yo maté a los pajaritos y yo le di patadas al perrito. Yo antes me sonreía de las confesiones de los niños, ¿verdad? Pobrecitos en su inocencia, decía yo. Después fui cayendo en la cuenta, como hijo de San Francisco, que tampoco se puede hacer eso. No podemos patear los animalitos. Hombre, si Dios nos ha puesto los animalitos al servicio nuestro, nos comemos una gallina porque están al servicio nuestro. Pero no agarramos un chucho a patadas simplemente por desprecio. ¿Ah? Los jolotillos. Pero fíjense que nuestra gente de antes, cuando iba a matar a un animalito, le pedía perdón y le pedía permiso. Hasta para cortar una rama de un árbol, la gente antes pedía permiso. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? ¿Se entiende? Y entonces, aquí voy con el segundo principio, que está aquí en esta carta del Papa Benedicto XVI. Yo se lo estoy poniendo en lenguaje sencillito. El segundo: si el primado es de la persona humana, el segundo principio es: entonces trabajemos y defendamos el bien común. Trabajar y defender el bien común, no solo de unos poquitos, el bien de todos. Eso quiere decir, de todos. Entonces, este principio nos va a ayudar a tomar decisiones cuando tiene que ver una población, una ciudad, una aldea, un barrio. ¿De dónde viene este principio? Del primero. Es consecuencia del primero. Porque el bien común, la comunidad, la componemos. Estas chibolitas significan personas. Esta es la comunidad. Entonces, yo no puedo descuidar la comunidad. Como dijo usted, yo no me puedo hacer de la vista gorda. Yo estoy bien y a los demás que se lo lleve el diablo. Si yo digo así, yo estoy bien y a los demás que se lo lleve el diablo, lo que estoy diciendo es: yo sí soy persona humana, los demás que se lo lleve el diablo porque no lo son. ¿Es eso verdad? No. Entonces, cuando la iglesia dice: hay que trabajar por el bien común y hay que defender el bien común, está diciendo que todos somos responsables de la comunidad. Porque en la comunidad habemos personas, imágenes de Dios. Y yo no puedo descuidar a mi vecino. Yo no puedo decir: a mí no me importa mi vecino. Allá él, allá ella. Que se chupe el dedo. Que el buey solo muy bien se lame.
eso no es cristiano. Miren cómo si los políticos sinvergüenzas sí agarran este principio del bien común para su discurso. Y defenderemos toda la ciudad. Primero son los pobres, haciendo la campaña de Tegucigalpa del alcalde. Y de todos los políticos. Sí, saco ese porque así hay tantos. ¿Sí? Por ejemplo, esa compañía de Giselle que debería sacarse del país. Primero es usted. ¿No es así la propaganda que tiene? Sí, primero es usted, pero le ensartan la antena en la mera nuca. Y con esa antena usted agarra cáncer. No está pensando en el bien común. Primero es usted. No, primero es su cáncer y después nosotros de Giselle. ¿Cómo me gustaría que esta pantalla de televisión sacara esto y poquito y lo dijera casi todos los días? Contra de Giselle, y contra Tigo, y contra Claro, que le ensartan las antenas a usted detrás del patio. Primero es el visto de ellos, no es el bien común. ¿Sí se dan cuenta cómo el principio de doctrina social tiene una clarísima intervención? Y aquí les voy a traer hechos concretos. En la aldea del Rosario, una de esas compañías que era Tigo, deciden saltar la antena en medio de la aldea. Y se reunió la aldea y dijeron: no señores, esa antena se le ensartan ustedes en su nuca y no en la nuca de nuestra aldea. Y se organizaron, porque no es así nomás trabajar por el bien común, no es así nomás trabajar por el bien común. Necesita organizarse, reunirse, dar tiempo a las reuniones, nombrar comisiones. Y me recuerdo que llegó la comisión de la aldea del Rosario a Radio Santa Rosa y entrevistamos a la aldea e invitamos a otra aldea de la parroquia de Fátima, a dos aldeas de la parroquia de Fátima que tenían el mismo caso. ¿Y sabe qué? Le ganamos a la compañía. Ni ensaltaron la antena en el Rosario, ni se ensaltaron la antena en las otras dos aldeas de la comunidad, de la parroquia. Démonos un aplauso. Le ganamos. Le ganamos a esas compañías. ¿Por qué? Porque nos interesaba el bien común. Esas antenas a los hombres los hacen impotentes. Ya no pueden engendrar hijos. Si las tiene cerca de su casa, puede darle cáncer a la hija. A usted, señora, la puede volver estéril. Pero por unos pesos, por unos dólares, ustedes permiten que en cualquier barrio les ensarten una antena. Y seguramente los que cobran el alquiler es una familia que no le importa el bien común del barrio, solo le importa a ellos recibir dólares por el alquiler del terreno donde siembran la antena. Pero no le está importando si su hijo va a quedar estéril, aunque sea joven ahorita. No le va a importar si usted va a terminar con cáncer. A la empresa no le importa, sea Tigo, Claro, Digicel, o Celtel, o Movistar, o cualquiera de esas, no le importa el bien común. Primero es usted, si cómo no, que se lo crea su abuelita. Pero no es así. ¿Entienden cómo el principio de trabajar por el bien común va más allá de cualquier cosa? ¿O es tremendo ese principio? Es fuerte el principio. Sí, buena pregunta. ¿A qué distancia pueden estar esas antenas? Tienen que estar fuera de los perímetros de la ciudad. Fuera. ¿Sí? Pero a veces como es tentador eso del dinero, ¿verdad? Porque a mi suegra usted también le pidió una casa en el centro de San Pedro Sula, poner una antena. O sea, querían la casa y ahí iban a poner la antena, porque está en el centro. Entonces, hubo como un mes que se estuvo pensando sí, no, ¿verdad? Pero al final, o sea, dijimos no, porque, o sea, primero éramos los de la casa de ahí, ¿verdad? Y luego los demás que todos íbamos a sufrir las consecuencias. Pero sí, a veces, lastimosamente, la tentación como que lo pone a uno, sí, no, ¿verdad? Pero es bonito cuando uno también está consciente de que, claro, esto decide muchas cosas. Sí, a veces es bonito cuando uno tiene un poquito de conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque también eso es lo que le hace pensar a uno, ¿no?
Yo ando $1 aquí porque como voy para El Salvador también. Este es poderoso, estos son poderosos. Y entonces el bien común tiene que estar por encima del piso. El bien común más allá del dinero, más allá del dólar. El bien común tiene que estar por encima del poder. El bien común, por encima del poder. La situación que se dio en Honduras el año pasado, de golpe de Estado, no les importó el bien de la nación. Les importó el bien de unos pocos. Son 10 familias que gobiernan este país, o la del gobierno, 10, que tienen todas las empresas de este país. Eso no es buscar el bien común. Y todavía Honduras no ha sido aceptada en la OEA. No les importó tampoco. Todas las consecuencias económicas no les ha importado tampoco. Les importaba nada más su dinero. Entonces se dan cuenta que el bien común está más allá del dinero, más allá del poder o de la política. ¿Sí? Tienen que estar más allá, por encima. Eso quiere decir más allá, por encima. Por encima. Por encima del dólar, por encima del poder, por encima de intereses particulares. Es fuerte ese principio de doctrina social de la iglesia. ¿Y de dónde viene? De que todos somos hijos de Dios. Solo que aquí en estos pueblos unos se creen más hijos de Dios que otros. Y solo unos creen tener derecho. De este principio de los dos, ¿puede ir al tercero? ¿Tenemos todavía tiempo? Vamos a ir al tercero. Vean ustedes. Lo voy a poner aquí nomasito, para que no se nos pierda esta trilogía. Tercer principio, que viene del primado de la dignidad humana y del segundo primado, que es el bien común. El tercer principio de doctrina social de la iglesia: defender los derechos humanos. Porque esos nacen de la dignidad humana. Los derechos humanos no nos lo da nadie. Yo nazco con derechos por ser persona. Entonces el tercer principio es defender la defensa de los derechos humanos. Solo que aquí yo voy a hacer una explicación bastante amplia. La gente aquí, la policía, que también ha sido corrupta, y el ejército, que también ha sido corrupto en este país, le metieron miedo a la gente cuando se hablaba de derechos humanos. ¿No se recuerdan? Y como en aquellos tiempos estaba el CODE, que era el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, todavía está el CODE. Y entonces el CODE denunciaba lo que estaba pasando en el país. La policía y los militares dijeron que todo el tercer principio, decíamos, es el respeto y la defensa de los derechos humanos. Les llamamos humanos porque pertenecen ¿a quién? A los seres humanos. Entonces nacen de la dignidad de la persona humana. No es que nadie nos los dé. Nadie nos da los derechos humanos. Los traemos desde el vientre de la madre. Y el primer derecho que traemos desde el vientre de la madre es el derecho a la vida, el derecho de nacer. Y por eso el aborto va contra el derecho humano de la vida. Y el que voluntariamente aborta, mata
es un homicida, es un asesino de la vida humana. Entonces el primer derecho aquí es el de la vida, primer derecho humano. Entonces están en la Constitución de la República los derechos humanos, ¿verdad que sí? Están. Pero porque estén en la Constitución de la República no quiere decir que fueron los señores diputados de X periodo que nos dieron a nosotros los derechos humanos. No, señor. Los tuvieron que legislar porque se estaban olvidando en Honduras de que éramos personas humanas. La Constitución del 82, me parece que es, los prescribe allí. Pero los han violado una y otra vez. Los derechos económicos. Miren el derecho económico a un salario mínimo respetable. ¿Quién paga el salario mínimo aquí en Ocotepec? ¿Cuál? ¿El que dejó ver o el anterior? Ni siquiera el anterior, mucho menos el de ver. Para que vean ustedes, el derecho humano económico de comer, el derecho humano económico de tener un trabajo seguro, de tener oportunidades de trabajo, ese es un derecho humano. Es que la gente se rebusca, pues. Entonces no es que los diputados nos hayan dado los derechos humanos. Con el respeto a ustedes, señores diputados, muy poco nos han dado, Lo que nos han dado es pena y lástima. Eso es lo que nos han dado, pena y lástima. Pero no es que nos hayan dado los derechos humanos. Las Naciones Unidas hacen una declaración universal de los derechos humanos que cumplieron hace poco 40 años esa declaración. 40 años cumplió la declaración. Pero no quiere decir que fueron las naciones del mundo que al reunirse en Nueva York, en el edificio de la ONU, de las Naciones Unidas, nos hayan dado los derechos humanos. No, señor. Eso, muy bien. Lo reconocieron. Y entonces cuando hay cualquier lugarcito donde haya un comité de ciudadanos que defiendan los derechos humanos, eso es un principio de la doctrina social de la Iglesia, que hay que trabajar por los derechos del hombre por ser persona humana, y que hay que trabajar por los derechos humanos porque vivimos en comunidad. Vivimos en una comunidad social que se llama ciudad, se llama municipio, se llama aldea, se llama barrio, se llama caserío. Solo vean, el derecho a la vida, pongamos un derecho básico, el derecho al agua, hombre, al H2O. Eso ha traído macheteadas, eso ha traído problemas. La gente que es cacique en las aldeas y en los municipios se apropia del agua y prefieren darle el agua a las vacas o a los pastizales que a la gente, ¿sí o no? Y si la gente no se pone pilas y se organiza para defender el derecho al agua, hacen del agua un comercio. Miren esta botellita que está aquí. No voy a decir la marca para no hacerle propaganda. ¿Hace cuántos años nosotros estamos tomando agua purificada en botellas? ¿Se recuerdan que antes no? Absolutamente. Uno veía la llave y tomaba agua. Ahora ni siquiera es potable. Hay algunos que tienen dinero por aquí en esa ribera del río Lempa y echan todas las mieles, las aguas mieles de los cafetales en el río Lempa y está contaminado. ¿Quién les dice algo? ¿Quién los lleva a justicia y a tribunales? El derecho al agua debería haber castigado a muchas personas por lo que han hecho. Nunca me olvido yo cuando estuve en la parroquia de la Encarnación. Un día amanecimos sin agua, total en todas las casas de la Encarnación. Los de la aldea del río, no voy a decir el nombre de la aldea para no perjudicar, cortaron el tubo. Solo porque una doña rica de la Encarnación no permitía que los campesinos pasaran el tubito de la manguera por su terreno. Una señora rica del pueblo que se va a morir
no permitía que pasara la manguerita para sacar agüita del manantial. Entonces los campesinos se pusieron bravos. ¡Pum! Cortaron la manguera principal que pasaba por su aldea. Y dijeron, ahora nosotros tenemos el agua. Ahora chúpese el dedo. ¿Y sabe qué nos tocó a Fray Adolfo y a su servidor? Detener al alcalde, que era un ignorante. Y ahí iba con la policía y con los militares a rumbarles bala a la gente de arriba. Y tuvimos que detenerlo. Y le dije yo al señor alcalde, usted, señor alcalde, tuvo chance de hacer algo. Ahora, por favor, cálmese. Y usted, señor militar, vaya con su fusil al cuartel. Ahora es tiempo de sentarse y de negociar. Y hemos negociado 2 días. Y sin agua. Y la señora rica todavía. Algunos 50 les doy la gana. La vieja rica prefirió venderles el pedacito por donde pasaba, la manguera de los campesinos. ¿Qué diputado, qué abogado aquí en Ocotepeque defendió el derecho de aquellos campesinos? Ninguno. Puro dinero, hermanos. Puro pisto. Pero el derecho al agua lo tenían o no lo tenían los campesinos. Claro que sí. ¿Quién iba a hablar por ellos? Si no detengo yo al alcalde con Fray Adolfo, nos van a balear. ¿Y aquellos qué es lo que tenían en las manos? Machetes. ¿Qué iban a hacer con machetillos desafilados y todos viejos y herrumbrosos? Contra las metrallas llenas de balas de los militares y de una policía corrupta y bien armada. No, mis hermanos, por eso trabajar por el bien común requiere pantalones, digámoslo todos, trabajar por el bien común requiere pantalones. ¿Y requiere qué otra cosa? Faldas bien puestas. Requiere claridad de ideas. Yo defiendo los derechos humanos no porque sea comunista, como nos dicen los interesados en que no se defiendan los derechos humanos. Todo reclamo a un derecho humano aquí en Honduras dijeron que era puro comunismo. Y esa fue la idea que metieron los militares y la policía y la gente rica de este país. Todo aquel que hablaba de derechos humanos era comunista. Los padres hablábamos de eso en las homilías, por lo tanto los padres éramos comunistas. Y si algún laico en los años 80, alguno de ustedes, hablaba de derechos humanos, adiós mis flores. Y eso fue lo que pasó en El Salvador. Y por eso mataron a Monseñor Romero. Estamos en el mes de marzo. Acaba de pasar el aniversario. Démosle aplauso a Monseñor Romero. Defendió los derechos humanos. Sobre ese principio tercero de la doctrina social de la Iglesia, le llevó a Monseñor Romero a dar la vida. A defender los derechos de los campesinos, de la gente pobre, de la gente más marginada, de los que no tenían a nadie en su país. Era delito en El Salvador andar con la Biblia latinoamericana. Era delito. El policía que encontraba a un delegado de la palabra con su Biblia, adiós campesino. Hubo masacres por los derechos humanos, ha habido masacres. Miren cómo estos 3 principios, busquemos ahorita situaciones del país. El problema ahorita de los maestros, pasémonos por esos 3 coladores. Es muy complejo, yo sé que es muy complejo, porque está el derecho de los niños a la educación. Es que, y después hay conflictos entre deberes y derechos, pero está también el derecho que piden los maestros a un salario justo. Entonces hay derecho al salario, es un derecho humano. Pero está el derecho de los padres de familia también. Entonces aquí está el derecho de los padres de familia. Pasémoslo por los 3 principios. Está de por medio la dignidad de la persona humana. Lo que yo vi en la sede donde estoy ahora, en Guatemala, por internet, y por televisión, de lo que pasó, de la cantidad de bombas lacrimógenas que lanzaron a los maestros, como si fueran animales los que estaban ahí, y estaban en manifestación pacífica, porque hay un derecho humano también a la huelga. ¿Ustedes sabían eso? Hay un derecho humano a la huelga, pero una huelga pacífica. Hay un derecho al sindicato, a tener un sindicato. Hay un derecho humano.
a organizarse. Mire cuántos derechos humanos. Entonces, cuando la iglesia en una homilía o en una página de periódico como el cardenal ahorita ha dicho, miren, no es con bombas que se arreglan las cosas. El cardenal propone más diálogo. En cambio, el presidente Pepe Lobo, que siempre ha tenido la palabra diálogo durante el golpe de Estado, Pepe Diálogo le llamaban. En una entrevista que le hizo CNN durante el golpe de Estado, 17 veces mencionó la palabra diálogo en 5 minutos de entrevista. Pero ahorita es el gobierno de las bombas lacrimógenas, de la represión de cualquier movimiento popular que quiera trabajar por los derechos humanos. Miren, este país va de huelga en huelga. Y fíjense que no estamos pensando todos en la categoría del bien común. Los médicos se levantaron, las enfermeras se levantaron, los transportistas se levantaron. Los únicos que falta que se levanten y nunca se levantan son los consumidores, que son ustedes. Y hay una sociedad civil. Sí, el derecho del consumidor. Pero no, como son medio geleles los consumidores. Miren, somos geleles. Ya nos pueden montar cualquier precio encima. La ENE nos carga y nos recarga. ¿Quién protesta? ¿Quién reclama? Y nos quitan la energía. Miren los apagones a la luz del día, pero el recibo puntual. Micheletti se robó casi cerca de $500,000 de lempiras en energía eléctrica. ¿Se los han cobrado? No, pero si usted no paga en este mes, chulito, corte. Ahí es donde están los derechos humanos que hay que tenerlos claritos. Y el que no los conoce es un gelele. Se lo duermen fácil. Miren cuántos hemos denunciado aquí. Y hay más. Ya ven, 3 principios. Los vamos a denunciar. Los vamos a decir todos juntos. Solamente denunciados. Primer principio de doctrina social de la Iglesia. Primar de la dignidad de la persona humana. Segundo, trabajar y defender el bien común de todos. No solo de unos pocos. Tercero, defender los derechos humanos. ¿Todavía aguantan para un cuarto? Sí. ¿Todavía? Va. El cuarto, para no quitarlo de ahí, porque estos 3 son la base. Se los voy a poner aquí. Van en secuencia. El cuarto, vea usted el cuarto. No sé cuáles pusiera más, por más útiles. Se los voy a poner por utilidad de principios, por lo que son más útiles. Hay un principio en doctrina social de la Iglesia que dice: hay que hacer el bien y evitar el mal. Tan sencillo como eso. Hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, ese principio de doctrina social de la Iglesia nos dice que no se puede lograr un bien a través de un mal. Y entonces viene un quinto, que es consecuencia de este. Hay que hacer siempre el bien y hay que evitar el mal. En cualquier acción gubernamental, en cualquier acción pública o privada, personal o familiar, digámoslo juntos, hay que hacer el bien y evitar el mal. Nada más. Fíjese, sencillísimo. Pero en esto se fundamenta la ética moderna, la ética contemporánea. Estoy ahorita enunciando esto como cuando daba las clases en la Universidad Católica de ética. De este sale el otro que voy a poner ahorita, que este es tremendo, Dice: el fin no justifica los medios. Y ahorita voy a poner ejemplos. No justifica los medios.
con un ejemplo diferente, para poner varios ejemplos. Vean ustedes, como hay tanta gente y están aumentando las personas en los barrios, ¿verdad que sí? Y hay un montón de nacimientos y hay un montón de pobreza, ¿verdad que sí? Porque eso se abunda y crecen los pobres. En Honduras, hace 3 años o 4, era el 64% de pobres. O sea, 64 de cada 100 pobres. Ahora subió, ya es el 69 de cada 100 son pobres. Es decir, que viven rascando. Y en extrema pobreza es el 24 de cada 100. Vive con menos de 20 lempiras. 24 personas de cada 100. Pongamos el 25% pues, de la población. Ante tanta gente, vean los inteligentes que se dicen inteligentes de este mundo. Dijeron algunos gringuitos y algunos de los países desarrollados: no, pues ante tanta gente aquí lo que hay que hacer es planificar. Metámosle pastillas a las doñas, inyecciones. Y yo me recuerdo cuando estaba en la parroquia de la Encarnación, venían aquellas camionadas de mujeres como si fueran ganado en camiones, porque aquellos caminos eran terribles en aquel tiempo. ¿A qué venían al centro de salud de San Marcos? A inyectarse para no tener hijos. O les hacían abortar. Y la venta de preservativos y de medios anticonceptivos. Porque el fin, ¿cuál era el fin? Que no crezca la población. El medio, todos los preservativos, inyecciones, pastillas, condones, jaleas, métase la T de cobre, ensartes el DIU, lo que sea, no importa. La mujer es experimento, haga lo que quiera usted. Usted, varón, con tal de que tenga el chance de canchis, todo lo que quiera, usted haga lo que quiera. ¿Se da cuenta cómo ese principio viene a defender la dignidad de la mujer? El fin no justifica los medios. El hecho de que yo tenga que planificar mi familia no quiere decir que voy a hacer lo que quiera con la mujer. No es cualquier medio que vamos a usar para planificar. Las mujeres no son animales. Las mujeres son criaturas de Dios. Otra vez volvemos. Son personas humanas. No son animalitos. Las mujeres no son desechables. Hay que buscar el bien de todos, no solo de unos pocos. No solo el bien de los hombres que quieren tener sexo libre sin tener hijos. Y entonces hasta los hombres les hacían la operación, sí, la vasectomía. Así se le llama, la vasectomía. Entonces les cortaban aquí, clac, clac. Y entonces ya podemos tener sexo. ¡Qué rico! ¿Se dan cuenta ustedes cómo, si no la iglesia pone un principio claro de doctrina social de la iglesia, hacen lo que quieran con la mujer y con los niños? El fin no justifica los medios. ¿Se van dando cuenta, mis hermanos? ¿Se quedó claro el ejemplo? Queremos arreglar la situación de los maestros. Hay una concentración, hay una manifestación, y entonces el gobierno se olvida de esto. ¿Queremos terminar con la concentración? Mandémosles policías corruptos, que son hasta criminales, si están metidos en bandas de robacarros y de narcotráfico y de crimen organizado. Y esos son los que están reprimiendo el país. Mandémoselos. Y mire lo que se ve en la televisión. ¡Pa, pa, 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 pa! Lo que disparaban no eran balas, eran bombas lacrimógenas. Entonces, como hay que reprimir la manifestación, los medios, cualquiera que sean, tanquetas, mangueras, gases lacrimógenos, lo que sea es permitido. Hasta disparando mables y lo que sea, no importa, hay que reprimir. No, no es así que se arreglan las cosas. Como también dijo el señor cardenal, no es quebrando vidrios, no es dañando la propiedad privada, no, tampoco, no es eso. No estamos diciendo que entonces cualquier manifestación le permite usar cualquier medio.
No, el fin no justifica los medios. No quiere decir que porque yo estoy protestando en la defensa de los derechos humanos, voy a usar cualquier medio. Y entonces voy a destruir, a agarrar piedras y tirarlas contra los almacenes y los vidrios y a destruir la propiedad privada, porque yo tengo un fin que es protestar contra un derecho reprimido. No, momento. Una cosa es manifestarse en contra y otra es buscar los medios, y los medios justos y apropiados. Yo venía comentando con alguien en estos días, y después de lanzar tantas bombas van a tener que volverse a sentar a dialogar. ¿Sí o no? Van a tener que sentarse. Y ya puede seguir el gobierno tirando 2 semanas de bombas y seguir mandando militares y policías. Van a cansarse de lanzar bombas y van a tener que sentarse las dos partes. Más bravas las dos partes, trompudos unos y trompudos los otros. Y siempre van a tener que buscar cuál fin. El fin se llama bien común. El bien de los niños, el bien de los maestros, el bien de los padres de familia. Solo de un problema que se llama educación. Y ya los demás problemas. Y eso trae más pobreza, porque si nos debemos hacer cuenta de cuánto vale cada bomba, que es el costo de 2.500 cada bombita, imagínense. 2.500 cada bomba lacrimógena. Imaginémonos cuánto dinero se está botando, ¿verdad? Cuánta gente ahorita está sufriendo de hambre, ¿verdad? Escuchemos. Cuánta gente está sufriendo de hambre y cuánto dinero se está botando. Uno, haciendo daño. 2, no se resuelve el problema. No se resuelve el problema. Ese dinero que se está botando. Es triste ponerse a pensar en eso, de que esto, aparte de muertes, de, como dice usted, de represión, de egoísmo, trae también hasta la misma y además a nivel internacional, Bianca, a nivel internacional, miran todo eso en las pantallas, porque ahora todo se mira por internet. ¿Y qué es lo que van a decir de Honduras? Ese país no sale ni para atrás ni para adelante. Y todos los que quieren venir a invertir económicamente en Honduras, ¿qué van a decir? Vamos a ir a invertir a un país que no tiene ni respeto para las leyes fundamentales. No, hombre, no metamos dinero ahí. O sea, trae una cadena de problemas. Entonces, señor presidente de la República, ojalá le llegara este video a usted. Por más bombas que tire, va a tener que sentarse a dialogar con todas las fuerzas de la comunidad civil para resolver los problemas. No es con bombas. Ya vamos por 5. ¿Quieren otro? Sí, son como 15 básicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Por la hora. Habrá una segunda enseñanza de DSI, si ustedes quieren. Y si también la gente a través del canal dice que nos dé otra, que nos dé otra, que llamen al canal. Y si algunos se molestan, no he querido molestar a nadie, hermanos televidentes, a nadie. He querido nada más decir lo que hay que decir en nombre de Dios y en nombre de la doctrina social de la iglesia. Estamos. Quedan varios, hombre, bonitos quedan. Y usted está aprendiendo. Y entonces usted ya va a poder hablar. Y entonces usted ya, repitámoslos otra vez. Y se los va a aprender. La tarea que les dejo es que usted se los trae aprendidos de memoria. Usted se aprende otras cosas de memoria. Se aprende los calendarios del Barça y del Real Madrid y del no sé cuál, y de la UEFA y de la UFA y de la Chuca y de la no sé cuál. Ahora apréndase algo que vale la pena. Los principios de doctrina social de la iglesia. Primero, el primado de la dignidad de la persona humana. Segundo, trabajar y defender el bien común de todos. Tercero,